Es un privilegio para mí estar con ustedes el día de hoy y tener el gusto de dar una breve introducción en un tema tan relevante eh, el día de hoy. Sin duda, un problema crítico de nuestra sociedad, y diría no solamente de nuestra sociedad mexicana, sino de la sociedad a nivel internacional. Hoy vamos a hablar el título es Un mundo de sombras, el impacto de la desinformación en la política. Y como todos sabemos, vivimos o tratamos de vivir en un mundo democrático. Hoy de alguna manera se dice que los regímenes democráticos han retrocedido en el mundo. Es decir, hoy hay menos regímenes democráticos que los que había hace 20, incluso hace 30 años. Y sin embargo, todavía pues, el mundo occidental principalmente pues tiene como forma de gobierno la democracia. Y en la democracia, como todos sabemos, pues la opinión pública resulta de la mayor relevancia. En última instancia, con el ejercicio del derecho al voto, que finalmente es la forma, es la manera, la última forma en que se ejerce la democracia en países como el nuestro. Y es la manera como se ejerce la política. Lo vemos todos los días, como los distintos partidos políticos, como los distintos participantes, llamémosles dentro de la política mexicana, pues buscan de una o de otra forma la sanción popular, congraciarse con el pueblo, y evidentemente, como decía, el último objetivo pues, es el voto. Pero ¿qué sucede cuando la opinión pública está afectada por la desinformación? Y hablaba el embajador hace unos minutos, me parece que todavía no estábamos al aire, de la relevancia de los derechos humanos. Y los derechos humanos son pues, verdaderamente importantes para la evolución del ser humano en sociedad. Y dentro de esos derechos humanos, el catálogo que tenemos, inclusive reconocido en la Constitución mexicana, está la libertad de expresión. Pero de la mano de la libertad de expresión va el derecho a la información. ¿Qué es más importante? ¿El derecho a la libertad, a la libre expresión, o el derecho a la información? Pues probablemente igualmente importantes. Es importante un pueblo bien informado, es importante un pueblo bien educado, porque de otra manera, pues en vez de vivir un régimen democrático en donde se pueda pensar en el fortalecimiento de la dignidad humana, en el respeto a los derechos humanos, en el avance de la sociedad y en el fortalecimiento del Estado, pues entonces, derivado de una poca información o de una desinformación, entonces empiezan a tomar decisiones políticas que van en retroceso, y que tal vez entonces llegamos a vivir, en vez de un régimen democrático, un régimen demagógico, como ya lo decían algunos de los griegos más importantes que hablaron sobre este tema. Entre ellos, pues, hablemos de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. Hoy tenemos con nosotros dos grandes personajes, conocedores
del derecho a la información, conocedores de la política, de los derechos humanos, de la democracia, y nos sentimos muy orgullosos de tener con nosotros al embajador en retiro John Feely, director ejecutivo del Centro para la Integridad de los Medios de Comunicación de las Américas, y quien es una entidad sin fines de lucro afiliada a la Organización de los Estados Americanos, que fomenta el periodismo de alta calidad y los medios de interés en el hemisferio occidental. El embajador Feely es también miembro de la Junta de Asesores del Programa América Latina en el Wilson Center. A lo largo de su carrera, el embajador se ha dedicado a promover un mayor entendimiento entre Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Durante 28 años en el Departamento de Estado se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Panamá, jefe de misión adjunto y encargado de negocios en la Ciudad de México, subsecretario adjunto para la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Como secretario ejecutivo adjunto colaboró con los secretarios de Estado Colin Powell y Condoleezza Rice, además de servir en otras asignaciones latinoamericanas, tanto en Washington como en embajadas en toda la región. Fue director de Gotham Lights LLC y consultor político en distintos espacios en medios de comunicación en español. Antes de su carrera en el servicio exterior, se desempeñó como oficial de la Marina de los Estados Unidos de América y piloto de helicóptero. Gracias por estar con nosotros, embajador Feely. Y tenemos con nosotros el día de hoy también a José Luis Sáenz, quien es corresponsal en Washington del Faro. José Luis Sáenz es corresponsal del Faro, del que fue director entre 2014 y 2020. Antes fue miembro fundador de la Sala Negra, un equipo de investigación especializado en crimen organizado y violencia en Centroamérica, con el que documentó la historia, evolución y actividades transfronterizas de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. Su trabajo aparece en los libros Jonathan no tiene tatuajes, 2009, Crónicas Negras, 2013, Terror Zones, Gewalt and Gegenwehr in Latin America, en 2015, Crónicas desde la región más violenta, 2019, y Crónicas Latinoamericanas, 2020. En 2021 recibió el LASA Media Award, LASA por sus siglas, y antes formó parte de los equipos que ganaron el Premio Latinoamericano de Periodismo e Investigación en 2013, el Hillman Prize en 2018, el Premio Rey de España en el 19 y el Premio Gabo a la mejor cobertura en el 20. Es docente del Máster en Periodismo Digital y Multiplataforma de CNN Academy y la Universidad Loyola de Sevilla en España. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, y nos va a hacer favor de moderar el panel el día de hoy como generalmente acostumbramos, el embajador Enrique Berruga Filoy, quien es un gran experto en política, especialmente en política exterior, y un gran conocedor de temas vinculados con la democracia, la libertad de expresión y el derecho a la información. Adelante, te cedo la palabra, querido embajador. Muchas gracias, Luis, gracias por la presentación. Gracias, John, por participar en este panel. Gracias, José Luis. Debo agradecer también a nuestros aliados en la difusión del programa de hoy, el Centro Ricardo Salinas Pliego, Sopitas, Líderes Mexicanos y Quibernos. Tenemos aproximadamente ahora mismo alrededor de 1,500 visitas en vivo, y la difusión de esto se puede dar diferidamente en Facebook y en YouTube más tarde para quienes no lo puedan ver a la hora que estamos en vivo. Bueno, es muy buen día el día de hoy para tener este panel, porque ayer fue el Día Mundial de la Libertad de Expresión, de la libertad de prensa. Y en ese sentido me gustaría comenzar contigo, John. ¿Cuál sería tu evaluación del estado de la libertad de prensa en América Latina en estos momentos?
cómo se encuentra, está tan ligado la libertad de expresión al funcionamiento de las democracias, que casi son los dos valores equiparables. Entonces, en función de lo que nos digas, veremos también cómo está el estado de la democracia en la región. Danos un primer saque, por favor, de cómo observas a la región latinoamericana y el Caribe. Cómo no, Enrique, y muchas gracias por este espacio y el poder compartirlo con un gran periodista como es José Luis. Mira, honestamente, el estado del periodismo y de los medios en América Latina y el Caribe hoy día, bajo asedio, es la única forma que lo puedo poner. Hay presiones por gobiernos, por oposiciones, hay presiones de intereses corporativos, comerciales, hay presiones en contra de la prensa por grupos delincuenciales. Producir información, como dijo Luis Gerardo en su presentación, presentar información verídica basada en hechos, sin sesgo, es quizás el activo que menos tenemos en todo el hemisferio, y eso incluye en mi país, en Estados Unidos. Y, paradójicamente, es lo que más, es el recurso más necesitado de una ciudadanía para poder ejercer su derecho democrático. Entonces, yo veo que estamos bajo asedio y tenemos mucho trabajo por hacer para remediarlo y perfeccionar, aunque llegando a la perfección, pero perfeccionar lo que es el estado del periodismo hoy día. Los dos, ustedes dos son, yo los denominaría combatientes de la desinformación. Creo que han dedicado buena parte de su vida a eso. Conocen muy bien lo que es la desinformación. Danos, para empezar, José Luis, una visión un poco de la anatomía, cómo se gesta la desinformación. Viene normalmente ligado a la política, sobre todo, buscando, pues eso, obtener más votos, influir sobre la ciudadanía. ¿Cómo se gesta? ¿Hay algún patrón de conducta que más o menos puedas identificar, no sé, desde Brasil, pasando por México, por Venezuela, por Chile, no sé, mismo España, que conoces bien? ¿Cómo se gesta esto? ¿Cómo? Bueno, en realidad, Luis Gerardo se remontaba a Grecia y evidentemente la desinformación no es nueva, la instrumentalización no es nueva, y que el poder o los poderes mientan no es algo nuevo, ¿no? Y que traten de imponer una narrativa única. Digamos, la historia de la humanidad está marcada, o lo que conocemos de hecho por historia, está marcada por la acción de controlar las narrativas, ¿no? Lo que sí creo que está sucediendo en estos momentos es que estamos enfrentándonos a un escenario de desigualdad extrema en esa batalla, ¿no? Cuando creo que en las democracias creíamos que habíamos logrado cierto juego de equilibrios, imperfecto, evidentemente insuficiente, pero que nos parecía, digamos, suficiente para aspirar a más, para creer que sobre una base de juegos o de deseo de equilibrios podíamos reforzar nuestras democracias. Nos estamos encontrando con procesos, yo creo sobre todo con procesos políticos, pero también desde luego con la instrumentalización de procesos tecnológicos que ha roto probablemente la fantasía que teníamos de equilibrios, pero sobre todo ha llevado el desequilibrio al extremo. Yo creo que parte del problema es que nos enfrentamos, por un lado, a un proceso de contaminación a niveles extraordinarios de la conversación pública por parte, sobre todo, de actores políticos en muchísimos de nuestros países, sobre todo desde el poder de gobierno, con una inversión económica enorme. Y el segundo elemento es que además en la conversación alrededor de este momento de lucha desigual porque se conozcan y se comprendan los hechos y porque el debate público sea lo más honesto posible,
incluso el debate, creo, está contaminado, ¿no? Y está contaminado por la idea, por términos que hemos adquirido que nos alejan, creo, de fijar la mirada donde deberíamos hacerlo, ¿no? Solo el hecho de que hablemos a menudo de noticias falsas parece que carga la responsabilidad de la falsedad en la noticia, ¿no? Cuando en realidad, si es falso, por definición, al menos desde el periodismo, no es una noticia, con lo cual el término noticia falsa en sí es una concesión a que el problema está en lo noticioso, el problema no está en lo noticioso. Pero además porque tendemos a pensar que el problema es la desinformación como si fuera un fenómeno natural, ¿no? Como si fuera algo que impregna el oxígeno o que corre por nuestros ríos, cuando en realidad deberíamos estar hablando de quiénes son los principales actores de desinformación, cuáles son sus principales herramientas, cuáles son los canales por los cuales podríamos reducir el enorme poder de desinformación que tienen ahora mismo en la mayoría de nuestros países o en nuestra región poderes económicos, intereses económicos, pero en muchísimos casos intereses políticos o intereses ligados a esos, o actores políticos ligados a estos poderes económicos. Los mayores desinformadores en muchos de nuestros países, voy a hablar del país en el que está, en el que trabaja principalmente El Faro y en el que nació El Faro, que es mi periódico, y es El Salvador. Claramente en El Salvador en estos momentos el principal actor de desinformación es la presidencia de la República. Yo creo que es algo que se reproduce en muchos de nuestros países y que nos enfrenta a un combate desigual, ¿no? Y en muchos casos, y creo que en México sucede algo similar, además un combate desigual frente a actores políticos con una enorme popularidad y que logran un enorme nivel de confianza y en ese sentido tienen una enorme capacidad para tratar de desplazar al periodismo o a otras voces de autoridad o al menos de honestidad, otros actores de búsqueda de transparencia, desplazarles en el pulso por la credibilidad. La prensa se le solía llamar el cuarto poder, ¿no es cierto? Yo creo que parte de la trampa es que nos lo creímos, ¿no? Y siempre he pensado que al periodismo en general, ¿no? Las generalizaciones todas son tramposas, pero algunas tienen cierta base estadística, ¿no? Yo creo que al periodismo en general le gustó sentirse poder, le gustó sentarse en las mesas del poder. Y creo que parte del problema desde hace mucho, y esto lo venimos discutiendo en los espacios periodísticos, en la academia desde hace muchos años, pero ahora de nuevo, yo creo que enfrentamos las consecuencias trágicas, nos desconectamos de una buena parte de la sociedad, ¿no? Yo creo que el desafío de los actores, y hablo del periodismo, pero no solo, que pretendemos luchar contra la desinformación, es que tenemos que recuperar la confianza de aquellos a los que queremos dirigirnos y de aquellos que queremos que nos escuchen, ¿no? Y la crisis de confianza creo que viene de una crisis de relaciones. El periodismo se creyó poder y el periodismo en ese sentido se alejó de la calle, se alejó del territorio, se alejó, sobre todo en países como México, eso es dramático, ¿no? La enorme extensión geográfica, la enorme complejidad de nuestros países, y eso aplica incluso al más pequeño, que es el mío, que es El Salvador, ¿no? Mi país de adopción. Incluso en un país tan pequeño como El Salvador, el periodismo se desconectó de buena parte de la población, de buena parte del territorio, de buena parte de las dinámicas diarias, de las preocupaciones, de las sensibilidades, de las conversaciones de la sociedad. Y creo que eso no es solo un problema de principio, es que tiene una consecuencia dramática en estos momentos y es muy difícil conseguir que te crea quien cree que no le conoces o quien cree que no te conoce. Uno de nuestros retos en este seminario es no desinformar más de lo que ya está desinformada la gente, ¿no es cierto? Entonces, hay una reflexión que quiero compartir con ustedes, a ver qué tanto coinciden o no coinciden. Me da la impresión de que hace no mucho tiempo, en el último medio siglo quizá, desinformar desde el poder tenía costos. No sé, puedo pensar en Nixon, puedo pensar en el escándalo de la Casa Blanca hace no mucho en México. Esa desinformación tenía costos para los políticos. En ambos casos fueron defenestrados los presidentes, ¿no? Podemos citar otros en América Latina o en el mundo en general. El caso de Hollande en Francia, por ejemplo, es bastante claro también. En fin, hay varios ejemplos de que hubo costos políticos que pagar
por, digamos, desinformar a la sociedad desde el poder. Tengo la impresión de que se ha ido diluyendo ese costo. No sé si ustedes coincidan con esta aseveración, John. Totalmente, totalmente. Y yo ¿Por qué creo será? bueno, por dos razones. Número uno, yo creo que el punto que tú y José Luis acaban de hacer sobre el término el cuarto poder. Es muy curioso que ese término sale de la Revolución Francesa, cuando la manipulación de los panfletos por los revolucionarios se consideraba tan importante, tan persuasivo, que comenzaron a llamar a la prensa el cuarto poder, porque podía luchar en contra del rey. Entonces, me gusta mucho, como José Luis lo acaba de poner, que quizás vivimos en una especie de fantasía, pensando que habíamos logrado un equilibrio con la prensa de, digamos, nuestras juventudes. Y no voy a revelar tu edad, Enrique, pero yo soy más viejo que tú. Y en mi juventud tuvimos en Estados Unidos una prensa curada. Había 3 locutores, el famoso Walter Cronkite, Peter Jennings, y luego había John Chancellor y varios otros. Y en cada país de América Latina se puede mencionar los mismos nombres, y gente más o menos por encima de 50, los baby boomers, podemos darte referencia de que cuando hablaba X, eso fue lo que estaba pasando. Todo el mundo lo aceptaba. Ahora bien, mirando tras bastidores, claro, había manipulación en ese momento, pero como sociedad, en general, aceptábamos lo que esos señores, señoras grandes de la prensa nos decían. Y había debates sobre los hechos, pero no había debates sobre cuáles eran los hechos. Hoy día, yo creo que vivimos como Kellyanne Conway, consejera del expresidente Trump, famosamente dijo una vez, hechos alternativos. Es casi como una realidad paralela, ¿verdad? Y yo creo que eso es parte de la razón que explica por qué no hay tanto costo político. Porque si una parte, un buen porcentaje del pueblo americano cree de verdad que Joe Biden le robó la elección de 2020 a Donald Trump, el costo político de un Donald Trump hasta ahora ha sido relativamente mínimo. Ahora, hay procesos de justicia, investigaciones, todo eso es muy importante. Pero no ligadas a este tema directamente, digo. Bueno, exacto, o sea, ligado a evasión de impuestos y otra cosa. Pero yo creo que los costos políticos, por ejemplo, en México, vamos a mirar a México, el presidente AMLO muchísimas veces dice cosas que cualquiera con 2 dedos de frente puede desestimar y probar que no es cierto lo que dice. Sin embargo, él mantiene una gran influencia sobre sus seguidores, y al repetir la misma falsedad o sesgo de una información, sus creyentes, sus militantes aceptan su realidad. Y eso va a Goebbels, eso va al maestro de la propaganda y desinformación de Hitler. Se llama la gran mentira. Aquí en Estados Unidos también hemos sacado una página de los nazis y decimos que la repetición incansablemente de Trump y sus secuaces de que le robaron la elección es la gran mentira. Sin embargo, hoy día, según todos los sondeos, aproximadamente entre 35 y 40% de los americanos lo creen. Entonces, por eso yo creo es la respuesta, o ahí quizás hay un elemento de la respuesta a tu pregunta. ¿Por qué no hay costo? Porque no hay consenso en la sociedad. Sí, ahí va a entrar ahorita en el tema de polarización, pero me gustaría que José Luis también hablara un poco de por qué se ha ido diluyendo, digamos, el costo político de, pues, de usar tesis falsas o de
manejar abiertas mentiras, según sea el caso. Para empezar, porque tenemos que aceptar también es que ningún poder político se sostiene solo. O sea, vuelvo a decir, creo que tenemos que a veces nos convencemos de que en realidad estamos en un escenario absolutamente nuevo y evidentemente hay elementos que son nuevos, hay elementos que se han transformado, hay velocidades distintas, hay una complejidad nueva en el proceso en el que los procesos por los que todos nos informamos, ¿no? Hay razones para que todos estemos confundidos en este océano de información, de contenido, en un contexto. Tú hablabas del ritual, John, de recibir información, y perdón, parece que me desvíe, pero ahora prometo aterrizar en el tema del impacto, pero yo creo que es normal que todos estemos hasta cierto punto confundidos cuando del ritual de las horas fijas del prime time en las que alguien, que además era un hombre por desgracia, ¿no? Porque evidentemente todos eran señores mayores con corbata y blancos, contaban a sociedades mucho más complejas y abiertas que ellos de mente, pero les decían lo que el periodismo, entre comillas, ¿no? Porque además reducimos mucho cuando hablamos de periodismo, parece que hablamos solo de los medios mainstream, de los grandes medios urbanos, de los grandes medios de las capitales. Yo mismo acabo de hablar de que el periodismo no estuvo en muchos lugares cuando no es cierto, ¿no? Siempre ha habido periodismo. Tú dirías que la proliferación de medios, es decir, en la medida en que ya no son los tres medios. Yo creo que la proliferación de medios nos desafía, desde luego, y sobre todo, además, el ritual del consumir información ha cambiado. Es decir, consumimos información, entretenimiento, por los mismos canales, sin rituales ni de espacios ni de tiempo. Es decir, en realidad, la conciencia de que te estás informando, de cuándo estás consumiendo información periodística, se diluye en una acción que ya no existe, porque ya no consumes solo información periodística por un canal o en un momento. A lo mejor ustedes sí, pero ustedes serán ya de los pocos que en algún momento del día todavía leen un periódico o se reservan tiempo para informarse. La mayoría de la ciudadanía se informa al mismo tiempo que consume cualquier otro contenido. Eso genera confusión. Pero sobre todo lo que creo que sucede, y eso no es nuevo, es que a los poderes políticos que mienten les acompañan poderes económicos que se alimentan de esta mentira. Les acompañan sectores académicos que callan. O sea, hay complicidades en nuestras sociedades que sostienen a quien miente. O sea, y eso no es nuevo. Exacto. Lo que acabas de decir no es nada nuevo. Lo que pasa es que en este mundo actual, lo que sí es nuevo es la velocidad con la cual se transmite información, desinformación, y la forma, como dice José Luis correctamente, la forma quizás menos estructurada de recibir información de parte del consumidor. O sea, yo, por ejemplo, ya no recibo ningún periódico en la mañana en papel. Yo no miro el reloj para decir, son las 6:30, eso es el telenoticiero. Yo estoy en mi teléfono, estoy en mi computadora y estoy casi siempre recibiendo pedacitos de información. Y pocas veces tengo que tener la disciplina de sentarme a decir, ok, ¿qué significa esa información? Número uno, esa información que acabo de recibir es verificada. ¿Cuál es la fuente de esa información? Y eso es trabajo número uno del reportero. Verificar totalmente el hecho. ¿Qué pasó? ¿Cayó el edificio? Ok, ¿cómo sabemos? Por una foto aquí. ¿Esa foto es un Photoshop o es verídico? Había gente que lo vio, que testigos. Hay muchas formas técnicas periodísticas de confirmar hechos. Pero una vez confirmado el hecho, tengo yo como consumidor de información de discernir, ¿ok? ¿Qué significa para mí? Y qué pienso sobre esto, una declaración. Y como dice José Luis, muchísimas veces, desde siempre, los intereses políticos, los intereses económicos van de la mano en presentar una información que favorece el poder o que contradice el poder si están en oposición. Y el hecho de que casi no tenemos tiempo y espacios
para dejar el teléfono, cerrar la computadora y pensar mucho, esto contribuye a un ambiente de desinformación. Y lamentablemente lo que pasa con mucha gente que está preocupada, más preocupado con tener techo, comida, trabajo, etcétera, es que simplemente apagan todo. Y ahí es donde vemos, o sea, una ciudadanía en mucho pueblo que simplemente se encuentra en un cajón de resonancia de un partido, de un culto, de un líder. ¿Por qué? Porque es más fácil, requiere menos energía intelectual. Pero sobre todo, completando esto, es decir, si no hubiera una enorme estructura partidaria, una enorme estructura social, estructuras económicas tolerando la mentira, el costo existiría. Es decir, si no hay costo, si el costo se ha reducido, es porque hay vías alternas, porque quienes consolidan a alguien en un poder, y eso no es solo el voto, porque eso sucede cada X años, no es solo el voto. Quienes consolidan a alguien en el poder, quienes hacen viable que alguien ejerza el poder, toleran su mentira. Y ahí tenemos que asumir responsabilidades, sobre todo quienes tenemos liderazgos en instituciones, en medios de comunicación. Donald Trump, sin Fox, por muchas estructuras paralelas que hubiera creado de información y de comunicación, sin Fox no hubiera podido ejercer el poder como lo ejerció y construir. Cuando le quitaron la cuenta de Twitter, sí sufrió un buen rato. Porque Ya llegamos a las plataformas, ¿no? Yo creo que las plataformas son responsables en buena medida de la desinformación o de la situación que estamos viviendo, pero además yo creo que son la expresión más clara de otras de complicidades que han estado siempre ahí, ¿no? Hay quien sigue beneficiándose económicamente de la desinformación. La desinformación es una industria. Hay una industria de la desinformación. Es una industria que genera Indudablemente, muchísimo. En mi país aquí... ¿Los medios son la punta del iceberg, digamos, de todo ese conjunto de intereses o qué son? No, hay medios que lógicamente se benefician y se pliegan a esa industria, pero yo creo que honestamente no son la inmensa mayoría. Y creo que la enorme mayoría del periodismo trata de navegar este contexto. Pero yo sí creo que los grandes actores tecnológicos no tienen ningún, evidentemente, interés en combatir la desinformación. Ahí llegamos. De ese nuevo escenario y son actores estratégicos que son cómplices ahora del debilitamiento de nuestras democracias. Pero mira, tenemos un muy buen ejemplo, perdona que te interrumpo, Enrique, pero sobre este punto preciso, tenemos un muy buen ejemplo de cómo un interés económico se volvió a ser un medio, que es Fox News, y un costo muy alto, recientemente por un fallo jurídico en Estados Unidos, donde Fox News tiene que pagar a una compañía que difamó, Dominion Voting Systems, $787 millones. Ahora, Fox News, todo el mundo sabe, iba de la mano del equipo de desinformación, la fábrica de desinformación de Trump, compuesto por tipos como Steve Bannon, Jason Miller, o sea, otros que reconocemos aquí en Estados Unidos. Al hablar de contrapeso, ¿verdad? Y costos políticos, yo creo, y por eso, aunque estamos bajo asedio, y eso es lo que dije al inicio y sigo creyéndolo, yo soy relativamente optimista de que ya a través de webinars como este, con el Aspen, el trabajo que hace José Luis para vocear la disidencia del Faro a las tendencias autoritarias de Bukele y otros en América Latina, yo creo que paulatinamente nosotros como sociedades democráticas, como consumidores de información, nos estamos dando cuenta, hay algo mal en esto. Ok, muy bien, vamos a ser honestos sobre nuestro pasado. Quizás no fue perfecto, quizás hubo la fantasía, como decía José Luis, de que lo habíamos atinado en términos de
una información perfecta. No hay información perfecta. Hay hechos y luego hay interpretaciones de los hechos. Y como dijo un famoso griego de los que mencionó Luis Gerardo, el comienzo de la inteligencia es cuando el hombre puede mantener dos pensamientos opuestos en su propia cabeza. Eso es debate, eso es opinión. Y además eso es muy necesario en una democracia. Pero nosotros nos hemos dado cuenta, yo creo, que la desinformación es un contagio que realmente ha infectado y ha hecho nuestras democracias medio enfermas. Entro en ese tema entonces. Una cosa que sí parece novedosa, bueno, uno es que el costo es menor, lo que acabamos de decir, de mentir o de desinformar. Pero otro aspecto que está ocurriendo en buena parte del mundo es la polarización de las sociedades. Pareciera que hubo una época en que Estados Unidos es un caso clásico, la sociedad o el elector buscaba el centro político y los partidos buscaban acercarse a ese centro. Hoy día parece que los extremos son lo que beneficia más o da más réditos políticos y puede tener mucho que ver con el tipo de información que estamos recibiendo. Y ya no vemos términos medios o grises, ya vemos entre blanco y negro cada vez más. Y esto creo que sí tiene un impacto sobre el funcionamiento de las democracias. Ciertamente en Estados Unidos llevan sufriéndolo algunos años, quizás desde el fin del gobierno de Obama, y en otros países también está ocurriendo. Bueno, en el caso salvadoreño que tú has mencionado, José Luis, pues es así que blanco y blanco, no hay blanco y negro, ¿verdad? Es una cuestión bastante curiosa. El caso brasileño, partido por la mitad exactamente, con una diferencia pues muy reducida entre extremos. Entonces, esto es producto de la desinformación, es producto de la evolución de las sociedades, es producto de radicalismos de uno y otro lado, o será también esta cuestión, tú me mandaste un artículo, John, sobre este tema, de que los medios lo que hacen es ir reforzando, y las redes también, reforzando los estereotipos que ya traíamos, ¿verdad? Entonces, la información que tú lees a la hora que te da la gana, John, pues es información que más o menos comulga con tu forma de ver el mundo. Y el algoritmo te va alimentando cada vez más de eso. Y no tienes la posibilidad de tener dos pensamientos en la cabeza, como decías. ¿Será que eso está ocurriendo? ¿Y qué efecto tiene sobre las democracias como tal, en sociedades plurales, complejas como en las que vivimos? Empiezo yo. Bueno, yo creo que de nuevo, yo creo que nuestras sociedades, incluso las más polarizadas, tienen más grises de los que parece. Espero no estar siendo voluntarista al decir esto, pero yo sí creo que incluso en una sociedad, tú hablabas de El Salvador, al comienzo del gobierno de Nayib Bukele compartí un panel con un funcionario de su gobierno que quiso decir y presumir de que al ser un presidente que había derrotado al partido tradicional de derecha y al partido tradicional de izquierda, había acabado con la polarización, ¿no? Y yo, lógicamente, le interrumpí y le dije, falso, todo lo que estás haciendo, ya estáis haciendo desde los primeros meses de gobierno, es sustituir esa polarización por una más cruda todavía y más frívola, que es el conmigo contra mí, ¿no? Yo sí creo, pero aún así, incluso en un país como El Salvador, yo creo que hay grises, yo creo que hay gente con dudas, yo creo que hay gente que lo que ocurre es que no siente que encuentra caminos viables. Y parte del problema de la desinformación y del impacto que tiene la desinformación y la crispación del debate político, del debate público, y ahí las redes creo que han tenido una labor perversa, con algoritmos que y está demostrado, ¿no? Potencian el conflicto, porque el conflicto en general genera más atención, espectaculariza, la espectacularización del debate político genera más tráfico y eso alimenta el negocio de la adicción que parece que termina de alimentar las redes sociales. Creo que ese contexto de polarización del escenario público
hace que la gente sienta que tiene que atrincherarse. Yo creo que parte de la trampa es que se alimenta la idea de que tienes que alinearte, tienes que militar para poder encontrar una salida. Yo creo que nuestras sociedades, incluso las más polarizadas, están menos polarizadas de lo que parece, menos polarizadas de lo que la misma sociedad cree, menos polarizadas, desde luego, que el discurso público. Lo que ocurre es que la rentabilidad económica para unos, política para otros, de la simplificación hasta el absurdo, hasta la exhibición de la ignorancia del debate público, es lo que está determinando las acciones. Y de nuevo hay una red de complicidades que tolera la mentira, que tolera que se enarbole debates complicadísimos, la ignorancia, ¿no? Lo hemos visto con la pandemia, lo vemos en múltiples temas de salud, lo vemos en el debate sobre temas complejísimos como pueda ser la seguridad pública, ¿no? En la que volvemos de nuevo a una simplificación del debate que es insultante para las víctimas, lo creo que lo es en México, lo es desde luego en El Salvador, pero que hace que el ciudadano sienta que tiene que elegir porque no encuentra alternativas intermedias. No hay, parece que ha desaparecido el espacio en el que realmente está la sociedad, que es un espacio mucho más intermedio. Pero lo que está ocurriendo, que puede ser un patrón de conducta en prácticamente todo, por lo menos en el continente americano, es la presentación por parte de los políticos de soluciones fáciles a temas muy complejos. Es decir, hablabas de seguridad pública, el caso salvadoreño pues es del libro de texto, creo, de cómo lo vamos a solucionar, pues metiendo a la cárcel, aunque sean inocentes a muchos, pero eso va a generar un ejemplo de demostración que va a inhibir el crimen, y ciertamente lo inhibe, pero también genera un estado pues prácticamente de excepción, ¿no? Continuamente en el caso salvadoreño. Y así hay otros. Trump, pues, ¿cómo combatir la migración? Pues metemos un muro, el más alto que se pueda, ¿no? Y ya. Y tú me debes, Enrique, porque los mexicanos lo iban a pagar, si te acuerdas. Claro, lo ibas a pagar, así es, correcto. Pero bueno, el hecho es que sí este tipo de soluciones fáciles, a ti te parecen, José Luis, insultantes en la inteligencia, puede ser, pero muchísimo del electorado lo compra porque lo entiende también fácilmente. Y ya después la implementación puede ser otra historia, como ha pasado, pues eso, en tantos otros sitios del mundo, ¿no es cierto? Sí, total. Y mira, hay algo en lo que dice, yo estoy totalmente de acuerdo con José Luis de que el mundo real es mucho más matizado en colores grises que blanco-negro. Pero lo que pasa es que la plataforma donde la gran mayoría de la ciudadanía hoy día, especialmente los jóvenes, que tienen menos experiencia, menos perspectiva, simplemente por su edad cronológica, no por no tener materia gris, pero donde la plataforma no es un mundo real. Y esto es algo que realmente me preocupa, pero yo no veo salida aparte de la educación. Por eso se habla en el Centro para la Integridad de Medios de las Américas, donde yo trabajo y colaboro con excelentes periodistas de todo el hemisferio. Hablamos de la alfabetización y el higiene digital. Cómo la gente puede aprender y tiene que aprender a leer información, consumir información, no solamente leer, porque mucha de la información hoy día no es escrito, ¿no? O sea, es un streaming, es un YouTube, es un podcast, algo así. La diversidad de medios, al mismo tiempo con la velocidad de la entrega de información, hacen que el consumidor está confundido. Ok, bien, se entiende eso. Pero eso yo creo que es parte de la razón por la cual conlleva la polarización. Y mira, si me permiten el lujo de un detalle personal, les puedo explicar muy fácil con un grupo chat que tengo yo. Enrique, tú sabes que yo renuncié a mi puesto por Trump. Yo simplemente no estaba de acuerdo, había escuchado su lectura, había trabajado casi un año y pico en su gobierno
Y por la forma irrespetuosa y por las políticas desastrosas que él implementaba, yo tomé una decisión muy personal de que yo no podía ser su representante personal como embajador en Panamá. Ok, muy bien. Eso es historia y una decisión que yo tomé. Pero como dijo Luis Gerardo, yo comencé mi carrera hace 30 años, hace más, como 40 años ahora, como piloto de helicópteros en los Marines. Los Marines en Estados Unidos, en general, son bastante conservadores. Son históricamente bastante patriotas. Yo no soy sureño, yo soy neoyorquino, pero yo me junté con este grupo y la verdad es que en nuestros años 20, volando helicópteros en Líbano, en el Medio Oriente, en Europa, construimos una hermandad de casi una cofradía, los pilotos, y no somos los únicos, ¿eh? Cualquiera que haga servicio mili va a terminar con un grupo de amigos, y especialmente si han sido desafiados por una guerra o tensiones o algo así, terminan siendo hermanos y hermanas. A través de 30 años éramos hermanos, con todos los altibajos que la vida le echa a cada uno. Nos apoyamos en enfermedades, uno padecía de cáncer, algunos murieron, nacimiento de niños, o sea, el catástrofe completo que es una vida normal. Llega Trump y comenzamos a debatir en nuestro grupo chat sobre Trump. Yo, siendo embajador en ese momento, no podía revelar mis pensamientos mucho, aunque yo tenía una confianza total en ese grupo, nadie lo iba a filtrar. Pero yo guardé mis pensamientos. Una vez renuncié y estaba en la calle, como cualquier otro ciudadano, comencé a pelearme fuerte con ellos, porque lo que me di cuenta es que todos ellos habían caído en el hoyo negro de autorreferencia, cajón de resonancia, y efectivamente habían entregado su posibilidad o criterio de discernir, analizar a otros, y estaban aceptando día tras día los famosos puntos hablados de la maquinaria de desinformación de Trump. Y eso, ojo, esos no son campesinos, esos son todos universitarios, todos exoficiales de los Marines. Y entre un grupo de como 25, solo 3 de nosotros no caímos en ser militantes de Trump. Y tristemente rompimos. Yo tuve que ausentarme porque no había forma de contestarles. Pasa COVID y ahora tentativamente, como viejos bueyes, nos hemos encontrado en la pradera de la vida otra vez, y había algunos acercamientos tentativos, y honestamente es solo por el vínculo de la hermandad de una vida pasada que estamos relacionándonos otra vez, pero estrictamente no hablamos de la política. Y esto es la polarización radical que me preocupa de mi país, porque si yo tengo un vínculo, una hermandad tan fuerte con aquellos tipos, ¿qué debo pensar yo en los ciudadanos comunes y corrientes que solamente tienen las banderas americanas y cada lado, republicano, demócrata, dice, eso es mi bandera, pero no tu bandera? ¿Me entiende? Fíjate Sí, que está fuerte, sí está generando polarización, incluso en el nivel de los amigos, y está ocurriendo también aquí en México, no sé, en El Salvador, pero no sé si puedo aportar algo sobre esto que dice John, porque evidentemente yo no tengo respuestas, pero me encantaría tenerlas. Pero uno de los caminos de búsqueda de respuestas que al menos a mí me convence, me atrae, es precisamente el de la comunidad, ¿no? El de cómo contrarrestar esto que dices, John, ¿no? La polarización, la desinformación, a ver, sucede, ¿no? Ha sucedido en los países que hemos vivido o que han vivido guerras civiles, todo se rompe y reconstruirlo requiere valentía, franqueza, tiempo, pero sobre todo requiere mirar a los ojos al problema a la diferencia, ¿no? Y construir lazos de nuevo. Yo creo que
parte de la estrategia de lucha contra la desinformación tiene que pasar porque no olvidemos el deseo de convivencia y que no olvidemos el principio de comunidad. Y digo que no lo olvidemos no solo porque creo que estamos en un escenario en el que incluso a la gente, incluso con la gente en la que creemos confiar o en la que hemos confiado, se generan distanciamientos. Ya no digamos lo que sucede cuando no confías o no crees a alguien, ¿no? Es decir, las redes sociales trastocan algo que para nuestras sociedades importaba, que era el concepto de amistad y el concepto de familia, el concepto de relación, ¿no? Simulan redes de relaciones que son las que luego son las que te dan la información. De hecho, recibimos la información ya menos a través de medios de comunicación tradicionales, grandes o chiquitos, nuevos o viejos, y más a través de la gente a la que conocemos o a la que simulamos conocer, que es la que filtra la información que recibimos. La información que recibimos la recibimos por la gente a la que seguimos en redes sociales o a la que en Facebook, ya esa vieja plataforma ya llamada Facebook, pero que sigue siendo la más grande del mundo, llamamos amigos. Es decir, gente en la que establecemos un acuerdo tácito de confianza. Dejamos que nos informen. Parte de la lucha contra la desinformación creo que pasa por dos cosas. Uno, por recuperar las estructuras de confianza, los espacios de coexistencia con gente en la que confiamos, pero que es distinta a nosotros, y la promoción de los espacios de coexistencia. Y dos, y esto puede parecer obvio, pero yo creo que se nos olvida a todos en el estado de crispación y de ataque en el que vivimos, incluso los periodistas, cualquier voz crítica en México, en Colombia, en Honduras, en Guatemala, en Estados Unidos. Tenemos que aceptar, yo se lo decía hace poco a periodistas venezolanos, si vuelve la democracia a Venezuela, habrá que aceptar y reconocer y obsesionarse con la idea y la meta de que Venezuela tendrá que ser para todos, incluidos quienes han respaldado el chavismo o el régimen de Maduro. Ojo, eso incluye México, eso incluye El Salvador. Es decir, combatir la polarización no es sustituir el discurso predominante. Combatir la polarización es aceptar que necesitamos dialogar y establecer espacios de diálogo con actores que en estos momentos están rompiendo el diálogo. Y tenemos que ver cómo demonios conectar con ellos y establecer cierto principio de comunidad, cierto principio de representatividad o de representación de las ideas. En el caso del periodismo, tenemos que seguir luchando o volver a luchar por construir espacios comunes. Y no me refiero a acuerdos, porque a lo mejor estás en desacuerdo, pero en un espacio común. Creo que si no entendemos eso, creemos que estamos combatiendo la desinformación y en realidad solo estamos combatiendo las ideas del otro. Y eso es una trampa. Tenemos que actuar muy rápido, creo, porque no solamente podemos perder la democracia, sino hasta la paz social. Podemos llegar a enfrentamientos, pues precisamente por la pérdida de valores comunes y de puntos de referencia, que es lo que pues, ha generado normalmente las guerras civiles. Estamos llegando casi a la 1 y yo quisiera entrar en las preguntas que tenemos de nuestro auditorio. Esta primera de Adalberto Palma me parece que entra exactamente en lo que estábamos hablando ahora. Dice él, de acuerdo al Latinobarómetro, la democracia está passé en América Latina. ¿Qué explica esta actitud? O sea, ¿cuáles son por las fuentes de la decepción con la democracia, digamos? Y lleva algunos años ya el Latinobarómetro, de hecho, señalando que la gente prefiere tener dinero en el bolsillo a tener libertades democráticas, ¿no? Es un poco el comparativo que hacen anualmente. ¿Cómo explican esto? O sea, ¿no nos importa en América Latina la democracia o qué ocurre? Yo creo que la respuesta es muy compleja y tiene que ver quizás con algunos conceptos que la gente pone en la misma canasta, pero que en realidad quizás no deben estar en la misma canasta. Número uno es
lo que son las necesidades básicas de la vida, ¿verdad? Seguridad, comida, techo, salud, educación, quizás algunos otros. Pero el derecho del ciudadano, como dice la Carta Interamericana, el derecho a todo ciudadano latinoamericano es la democracia. Y el deber a todo gobierno es la democracia. Pero ¿qué pasa cuando un sistema democrático no está entregando a su ciudadanía los servicios, las protecciones, los derechos que la ciudadanía tiene todo el derecho de esperar? Bueno, el pueblo dice, no, pero esto no me sirve, porque en la Carta Interamericana, en escritos muy bonitos, entre los perfumados en sus salones y academias, me dicen a mí, Pedro por la calle, que yo tengo el derecho de esperar a que un buen gobierno me ofrezca todo esto. Y miro alrededor de donde esté y estoy viviendo en una choza, mis hijos no tienen educación, me despidieron de mi trabajo la semana pasada y de hecho no sé si vamos a comer esta noche o mañana por la mañana. En otra palabra, mi vida está en pedazos y yo no hice nada mal. Yo absolutamente me comportaba como buen ciudadano. No soy revolucionario, no estaba echando bombas. Entonces, ¿por qué me pasa? Pero a ver, ¿qué pensarían? ¿Cuál sería el pensamiento latinoamericano, siguiendo con la pregunta? Si no es la democracia, ¿qué tipo de régimen están privilegiando? Bueno, pero eso es el canje que ¿Es, el es, ciudadano está dispuesto a hacer. ¿Es el modelo chino? ¿Es el modelo cuál? Mira, es el modelo ser humano, hombre. Thomas Hobbes, el filósofo británico, hace más de medio milenio escribió El dictador bueno, en inglés, The Benign Dictator. El concepto de que la única forma de administrar los asuntos del hombre es a través de un dictador benigno. Mira, esto siempre ha estado con nosotros. Lo que pasa es que la democracia como gobierno en el mundo es relativamente nuevo como concepto en la historia de la raza humana. En nuestra vida estaba más establecido en principio en el pasado que en la actualidad. ¿Pero por qué? Porque el salvadoreño, el soyopango, que no puede salir de su casa por miedo a los mareros, los pandilleros, si llega un tal Bukele con, como tú acabas de decir hace un minuto, una solución muy fácil a un problema muy complejo, el señor que no ha podido salir de su casa simplemente se da cuenta, caray, hoy yo puedo salir de mi casa, puedo llevar a mis hijos al parque, vamos a jugar soccer, fútbol y hacer una parrillada. Mi vida ha mejorado gracias a Bukele. Es la ecuación que él hace. No quiere decir que es simplista, que es un tonto, que es un mal educado, mal formado. Él está actuando de acuerdo a sus necesidades, pero toca a una oposición responsable, a un periódico como El Faro, educarle y decirle, ok, bien, hombre, hoy este fin de semana estás en el parque con tu familia, me alegro mucho, pero no es sostenible lo que está haciendo el gobierno de Salvador. Mano dura nunca es sostenible. Conlleva dictaduras al final de cuentas. Y un buen día será tu propio hijo que va a estar encarcelado y tú, como ciudadano, no vas a tener ningún derecho de apelación. No vas a saber dónde está por semanas y semanas. Eso es un proceso y lamentablemente toma tiempo. José Luis había comentado hace unos minutos la cuestión de crear comunidades de los medios o fortalecer el sentimiento de comunidad. Es una carrera un poco pesada esa porque hay muchísimos mensajes que abonan y apuestan al individualismo, ¿no es cierto? Y ese individualismo también genera pues esa visión que estaba señalando John ahora, de que cómo me está yendo a mí y en función de eso respondo al conglomerado. Es decir, ¿qué ventaja obtengo yo como ciudadano frente
al tejido político, digamos. Entonces, esos que están haciendo una parrillada en El Salvador y antes no la pueden hacer, pues aplauden a Bukele y listo. Sí, Pero no necesariamente habla del conglomerado salvadoreño en este caso. pero volvemos a lo mismo. Yo creo que es importante lo que decía John, porque no podemos... Es irresponsable, pero además yo creo que es deshonesto si dejamos, si atribuimos a ese ciudadano, a la abstracción del ciudadano, la responsabilidad de lo que está pasando. De todos somos actores, ¿no? Pero tenemos que aceptar que quienes hemos ostentado algún tipo de responsabilidad, poder, liderazgo, espacio de privilegio, somos más responsables que los demás. Y ahí me incluyo como periodista, yo creo que todos los que hemos tenido alguna posición de algún tipo de liderazgo o ventaja, tenemos más responsabilidad que los demás sobre el hecho de que nuestras democracias no cumplieron promesas esenciales. Y además, en algunos casos durante más, en otros durante menos tiempo, parece que estábamos relativamente satisfechos con ello. Eso es real y tenemos que asumir la responsabilidad. No digo que eso justifique lo que está sucediendo, pero si no hacemos una reflexión acerca de, y eso aplica directamente al tema de la desinformación, es decir, la desinformación no estaría prosperando como prospera si nosotros no hubiéramos permitido que se debilitara nuestra credibilidad. Y hablo de liderazgos políticos, hablo de liderazgos académicos, hablo de medios de referencia en nuestros países. Tenemos que aceptar que, yo lo repito mucho, si la democracia se construye entre todos, cuando cae, todos tenemos un pedazo de responsabilidad. Si no hacemos autocrítica, no vamos a entender qué hay que hacer. Yo no estoy diciendo, no estoy ni justificando lo que está pasando, ni diciendo, ni acompañando la instrumentalización burda que hacen los actores de desinformación de esas medias verdades, es que la prensa fifí, los medios estaban con el poder. Eso es una verdad absolutamente relativa y absolutamente instrumentalizada para obviar el hecho de que tú eres ahora el poder. Tú no eres un contrapoder. Tú eres ahora el poder. Y no quieres que se te trate como se trata al poder o como dices que la prensa debería tratar al poder. Al contrario. Y lo que quieres es que te traten con mayor sometimiento y sumisión todavía de la que algunos pudieran tener antes. Quieres mayor sumisión todavía. Eso aplica a Bukele, aplicaba al FMLN, aplica a Alejandro Yamatei en Guatemala, evidentemente a Donald Trump, a Uribe. Es decir, eso va más allá de ideologías. Pero si no aceptamos que nosotros hicimos o permitimos que nuestras democracias no funcionaran para una buena parte de la población, no vamos a poder dialogar con esa ciudadanía. Totalmente de acuerdo. No estamos hablando en los mismos términos, no estamos entendiendo que hay una parte de la queja que tiene sentido, que hay una parte del deseo de castigo que tiene sentido, que hay una parte de la decepción de la democracia pasó que tiene sentido. Si no partimos de ahí, mira, la conversación no va a tener sentido. Déjame agregar un pedacito aquí, José Luis. Estoy totalmente de acuerdo contigo y por eso no debe sorprendernos que sin coludir, Donald Trump casi no habla inglés, mucho menos español. Él nunca consultó con AMLO, con Bolsonaro, con Bukele, que vienen de la izquierda o de la derecha, no importa. Pero todos utilizan las mismas tácticas, porque precisamente lo que hacen es nutrir y alimentar ese sentido de decepción del ciudadano común que dice, este gobierno o la democracia no me sirve. Y ellos, muy astutos, lo reconocen, cada uno en su idioma, cada uno en su contexto político, y lo explotan. Y no debe sorprender a nadie que la prensa fifí, la mafia de poder, los de siempre, como dice Bukele, el fake news de Donald Trump, todo se refiere al mismo fenómeno. La élite tiene la responsabilidad
de tu situación horrible en este momento. Y es parte del manual del perfecto autócrata, entre comillas, demócrata. Sí, La, parece la base de la mentira es que no reconocen que ellos son élite, que ellos tienen ahora ¡Absoluto! responsabilidades. No hay nadie menos élite que Donald Trump. Ese tío no ha estado en un avión comercial en toda su vida. pero la envoltura de que son outsiders les ayuda mucho. Claro, es su blindaje. Yo soy rebelde, yo soy revolucionario, yo no soy como los demás. Exactamente. Bueno, tenemos un par de... Hablábamos hace unos días, perdón, pero me parece que es un detalle curioso e interesante, cómo sucedía en Estados Unidos, no tengo el detalle de si sucede en México, pero desde luego en El Salvador sucede. Buena parte de los multiplicadores del discurso, de las redes que forman parte de las granjas de cuentas en redes sociales, del enorme volumen de contenido que se genera para YouTube o para otros canales, desde redes de producción de contenido y de propaganda que simulan ser individuales, privadas, pero que en realidad están controladas y financiadas por actores gubernamentales, se simula el escribir mal, se simula el hablar mal. Claro, Se claro. incluyen voluntariamente faltas de ortografía. Sí. Es muy significativo, precisamente porque el mensaje que es parte de la desinformación es yo soy como tú. ¿No? Yo sí soy. Es extraordinario que tengamos en Estados Unidos, en El Salvador, a multimillonarios o a millonarios presumiendo de que son como el ciudadano común o a políticos en muchos otros países con una trayectoria larguísima que se presentan como nueva política, ¿no? Es algo muy desconcertante. Totalmente. Bueno, hay un par de preguntas más acá, una de Gerardo de la Madrid, que pregunta cómo se logra la empatía y la solidaridad en las nuevas narrativas entre la sociedad. Sí, ¿qué tipo de pegamento tendría que haber aquí? De alguna manera lo estaban respondiendo ahora ustedes. Sí, pero yo añadiría una cosa y aprovecho para conectar con la pregunta que hace también Ivonne Franco sobre los medios digitales Sí, 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 sí. y la credibilidad de los periodistas. Hay algo que con otros periodistas, con alumnos, discutimos mucho y es buena parte de lo que consideramos ahora nuevas herramientas de comunicación y desde luego del discurso simulado, construido, o de las habilidades de comunicación de algunos de estos nuevos líderes que proyectan una idea de autenticidad. Y eso es fascinante también. Es decir, Donald Trump lo que transmite es la idea de autenticidad, de que él es así, ¿no? Y el problema es la corrección política y el problema es la simulación de los demás, ¿no? La apariencia de naturalidad, la apariencia de autenticidad es algo que pesa mucho en la comunicación actual, sea, insisto, fingida o en ese sentido, pues digamos, un poco expresada desde la personalidad de estos líderes carismáticos. Eso tampoco es nuevo, ¿eh? La idea de autenticidad como valor político ha estado ahí siempre, de manera más simulada o menos simulada. Yo creo que si aspiramos a la solidaridad, si aspiramos a construir empatía, por nosotros como actores, quiero pensar que honestos y positivos, y por el principio de coexistencia, tiene que ser desde la autenticidad y desde la transparencia. Y yo creo que hablando de la pérdida de credibilidad de los medios, del periodismo, creo que la opacidad de los actores comunicativos, la opacidad de la que ha disfrutado también el periodismo es parte del problema. El periodismo tiene que exigir transparencia siendo más transparente. Y creo que eso es central. Creo que tenemos que exigir más transparencia a cualquier actor político que pretenda o que diga formar parte de una lucha contra la desinformación. O sea, tiene que ser intolerable que alguien quiera ponerse la bandera de estar luchando contra la desinformación desde la opacidad, desde no tener un compromiso nuevo y auténtico con la transparencia de ingresos, de ideas, etcétera, de rendición de cuentas. Y eso aplica, creo, de manera central a las nuevas plataformas.
Creo que si hablamos de Facebook, de Twitter, de Instagram, de las grandes redes sociales, el principal elemento de lucha no tendría que ser, que no digo que no, el tema de los contenidos, sino de la transparencia de los algoritmos, la transparencia del financiamiento de contenido. Hay que exigir a actores poderosos transparencia. Y algunos actores privados tienen un enorme poder ahora mismo en esta industria de desinformación. Creo que la transparencia es una herramienta, no digo que inmediata, pero esencial para construir empatía y una conexión real. Hecho en un artículo de esta semana de Yuval Harari en el Economist, no sé si lo pudieron ver, sobre inteligencia artificial y el impacto cultural que va a tener. Él dice que el mínimo, al igual que cuando va uno a comprar un medicamento, tiene que estar sancionado por alguna autoridad sanitaria, cuando reciben un producto informativo, debería de anticiparse al lector si es un producto hecho por inteligencia artificial, si es de un partido político, en fin, qué bandera trae para que uno sepa de entrada, es parte de la transparencia que dices, saber qué tipo de producto informativo está uno consumiendo. Y sobre todo en la era de la inteligencia artificial que puede crear masivamente mensajes, pues sí que haya por ahí una I en alguna esquina y sepa uno que está creado por un chat GTP o cosas por el estilo. De otra manera, la confusión va a ser todavía mayor en el futuro. Creo que para allá vamos, pero creo que también, ahorita me diste una idea muy buena, José Luis, creo que tendríamos que hacer un webinar o una batería sobre el tema de la autenticidad, porque la autenticidad puede ser un antídoto o por lo menos un reality check, digamos, de una fortaleza enorme para saber qué es lo que está pasando. O cuando un político era auténtico y dejó de ser auténtico también, porque ocurre, ¿no es cierto? Creo que en México decimos siempre que tuvimos a Porfirio Díaz el bueno y Porfirio Díaz el malo. Cuando dejó de ser bueno y se convirtió en malo, sería parte de todo un estudio. Creo que el caso de Hugo Chávez puede ser otro parecido. El Chávez bueno, el Chávez malo. Ya de Daniel Ortega ni hablamos, mejor, ¿no? Pero en fin, hay quizá tiempo para una última pregunta que tiene que ver precisamente con esto. ¿Cuáles serían nos pregunta Nelson Valdeón, cuáles serían las consecuencias en las comunicaciones con las nuevas herramientas de inteligencia artificial? ¿Cuáles son sus miedos de esta nueva tecnología? Es un poco el tema que estábamos poniendo en la mesa. ¿Cómo? A ver, es que la pregunta de fondo que yo traigo aquí apuntada desde hace rato y no la he podido hacer es, ¿cómo combatir esto? O sea, ¿cuáles serían los mejores antídotos o las mejores medidas para, a lo mejor no se puede ni combatir, pero cómo administrarlo o canalizarlo de una manera responsable para que las sociedades puedan funcionar mejor, para poder tener los satisfactores a los que se refería John? Es decir, ¿qué tipo de antídotos o medicinas tenemos que utilizar en un entorno así informativo? Yo creo que muy sencillamente la autenticidad humana y no de inteligencia artificial. Tenemos que reconocer que la inteligencia artificial AI es creación del hombre. Cualquier cosa que el hombre fabrica, el hombre puede también contrabandear, falsificar. Yo creo que es innegable que como cuando el hombre inventó el Internet, uno de los primeros usos masivos del Internet fue la porno. Los instintos bajos del hombre siempre van a estar con nosotros. Yo creo que la única forma de contrarrestar una nueva oleada de desinformación, producto de la inteligencia artificial, es a través de, como dice José Luis, transparencia, y de la mano tiene que ir educación. Tenemos que comenzar como sociedades democráticas la educación de nuestros hijos a una edad mucho más temprana que en el pasado, exponerles ante las realidades de lo que son desinformación, información negativa, etcétera, en el Internet, porque el Internet se queda, la comunicación digital se queda, no va para ningún lado y va a avanzar. Entonces tenemos que adecuar nuestra respuesta como seres humanos, hombres y mujeres, padres y madres, y cuidar
la generación que viene después de nosotros. Y yo hago un punto más. Hablando de cómo podemos engendrar más empatía en el futuro, que fue una excelente pregunta. Yo voy a hacer una observación quizás un poco controversial, especialmente siendo ex militar, ex embajador, hombre blanco, nacido a mediados del siglo pasado en un puesto relativo de privilegio en Estados Unidos. Yo creo honestamente que tenemos que comenzar a desmoronar sistemas patriarcas. Yo me pregunto, ¿dónde están los autoritarios de hoy que son mujeres? Podemos decir Rosario Murillo, que va de la mano de Daniel Ortega, y siempre hay un Lady Macbeth detrás de cada uno, o varias Lady Macbeth, pero es indudable cuando me pongo a reflejar que el poder es un producto o digamos un reto de la ambición. La ambición desde los tiempos de la historia que tenemos ha sido territorio del hombre principalmente. Excepciones, por supuesto, en la historia. Pero yo creo que mucha de la herencia patriarcal que yo, por ejemplo, recibí en mi formación, mi cultura, mi educación neoyorquina a mediados del siglo pasado, comparado con lo que recibieron mis hermanas, las expectativas que estaban sobre mis hombros de lograr, de vencer, de ser fuerte, de no llorar, todo aquello me conllevó a mí a desarrollarme como la persona que soy. Y no digo que soy dictador, aunque mi esposo de vez en cuando se pondría. Sin embargo, yo creo que con el involucramiento de más mujeres en las estructuras de poder, eso va a tener un efecto sanitario para crear más empatía en nuestras sociedades. Y eso me da pie, John, para hacer una anotación a nuestro público de que teníamos una mujer invitada el día de hoy, Correcto. de Colombia, una de las, probablemente la bloguera más importante de Colombia. Desgraciadamente no pudo estar con nosotros porque tenía, creo que, una entrevista con el presidente de Colombia, ¿verdad? María Jiménez Duzán. María Querida Jiménez. amiga, Detalles. pero gracias a Dios, porque si ella estuviera aquí, José Luis y yo no tendríamos nada que decir. Pero sobre todo porque María Jimena es una de las periodistas más extraordinarias del continente. Entonces, evidentemente, probablemente estaríamos Pero hablando bueno, tendremos oportunidad de invitarla de nuevo, pero sí quería yo comentar esto porque normalmente tenemos el equilibrio de género en nuestros programas y el día de hoy pues se nos salió un poco de las manos por esta cancelación de última hora de María Jimena. Pero ya la invitaremos de nuevo por ahí, que nos dé la agenda más bien ella. Hablaban de transparencia y con eso podemos ir acabando y cerrando quizá. Esa transparencia debe ser impuesta por algún tipo de organismo, es los propios medios los que tienen que hacer transparencia, es decir, nosotros somos tal periódico de tal país y estamos a favor de tales causas. O, digo, la verdad es que no se necesita demasiada explicación para entender si el New York Times está más a la izquierda que el Wall Street Journal, ¿verdad? Tampoco se necesita ser mago, pero ¿a qué se refieren con esto de la transparencia? ¿Esta Bueno, información la conseguimos empiezo de por, tal manera o esto está validado de tal forma, la información que estamos aportando? ¿La transparencia en qué puntos, digamos? bueno, yo creo que podríamos empezar por el hecho de que se sepa de quiénes son los medios, ¿no? ¿Quiénes son los propietarios? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cuál es la estructura interna de un medio de comunicación? Creo que eso, insisto, tiene que aplicar no solo a los medios de comunicación, ¿no? Sino a cualquier actor que pretenda estar reivindicando un principio democrático y exigiendo transparencia a otros actores de la sociedad. Yo creo que hay una conversación, si no desde luego creo que postergada y muy ralentizada sobre la transparencia de los grandes actores privados, ¿no? Porque Es decir, si nosotros, tal periódico, recibimos dinero del gobierno o del consorcio minero o de... absolutamente. O sea, yo he dirigido un periódico, el pequeño, pero
creo que arriesgado, en el mejor del sentido de la palabra, y siempre hemos defendido el principio, no solo en cuanto a nuestra propiedad o en cuanto a nuestros fuentes de financiamiento, sino en cuanto a otros elementos, el principio de que el periódico no hace nada que no sea capaz de explicar a sus lectores, ¿no? Y en ciertos momentos, cuando hemos tenido que tomar decisiones estratégicas, hemos dicho, sabemos, somos capaces de explicar esto a nuestros lectores, porque si tenemos un problema para poder explicarse a nuestros lectores, a lo mejor es que en realidad no deberíamos tomar un camino, ¿no? Es decir, creo que es un principio rector interesante como mínimo, ¿no? Para conducirte cuando eres un actor público, cuando eres un actor digamos, de servicio público, aunque no seas formalmente un servicio público. Pero tú decías, ¿quién impone esa transparencia? O de dónde nace esa transparencia. Yo ¿Qué creo que mecanismos, debe cómo nacer perfeccionamos? del compromiso, pero es que además es llamativo que en toda la conversación no ha aparecido la palabra Estado apenas. Es decir, igual que todos asumimos que hay una falacia o cierto grado de falacia, comprensible, pero lo hay, en esta idea de es que la democracia no sirve para nada, ¿no? Porque en realidad, sobre todo quien ha vivido en contextos de falta de democracia, la respuesta obvia es tendrías que imaginar entonces lo que es vivir sin ella. Eso aplica también, creo, al rol de los estados. Es controversial, es arriesgado el papel del Estado en la lucha contra la desinformación, absolutamente. Pero realmente somos capaces de investigarnos, de imaginarla sin la responsabilidad de los Estados, sin estándares internacionales, sin compromisos internacionales y compromisos estatales. Yo creo que sin compromisos, sin políticas públicas, sin compromisos desde lo público, va a ser muy difícil. Hablabas de la inteligencia artificial. Tengo clarísimo que desde el espacio únicamente privado, la desigualdad va a ser extrema. Y la dificultad para adaptarse, de mayorías, para adaptarse a los nuevos escenarios van a ser extremas. Yo creo que hay que involucrar a los estados, hay que involucrar los espacios multilaterales, hay que involucrar el espacio de las políticas para reivindicar las garantías, los procedimientos, elementos claves como la transparencia. Sí, porque la mayoría de estos vehículos o plataformas dicen, yo creé Facebook, si la gente lo empieza a usar mal, es como si tienes fuego en la cocina para cocinar, pero lo usas mal para quemar a tu vecino. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen, eso es lo que Eso dicen. dicen. Yo he Pero oído vamos a Zuckerberg pensar en decirlo, o sea, Einstein, que Einstein, cuando descubrió y trabajó sus investigaciones sobre la energía atómica, él reflejó en un momento, ¿qué he hecho yo? Al pensar si fue realmente necesario crear eso. Y bueno, se puede debatir, pero no, yo no acepto la falta de responsabilidad de los diseñadores de las plataformas, porque ya a estas alturas del juego reconocemos y sabemos por precisamente investigaciones periodísticas que los de Facebook jugaban con los algoritmos precisamente para manipular información, precisamente para hacerle llegar información más explosiva o información a un cierto sector de la población que sabían de antemano por el algoritmo iba a detonar ira, rabia, coraje. Y sabemos que clickbait, que no sé cómo se traduce, pero clickbait es el producto de rabia, de emoción extrema. Mira, en tu vida normal, y digo tu vida fuera de los medios, y no digo que los medios son malos en sí, pero en tu vida sin medios, la gran mayoría de nosotros no vivimos emociones extremas. Y sin embargo, te metes en Twitter, inmediatamente peleas. Todo el mundo está peleando. Y yo siempre me he reído al pensar que, ¿qué pasaría
si vamos a poner esos dos tíos que están combatiendo, maldiciéndose en Twitter, en una jaula, o sea, como el jaula de Thunderdome, ¿estarían tan bravos o encontrarían una forma quizás de comunicarse, quizás no de ser mejores amigos, pero reconocer que como seres humanos, como ciudadanos, como oriundos del mismo pueblo, etcétera, tienen más en común que una diferencia? Sin embargo, sabemos que las plataformas muchas veces, sin transparencia, manejan sus algoritmos precisamente para crear el efecto opuesto. Bueno, pues estamos llegando al final del programa y creo que encontramos al periodista que todos traemos dentro, ¿verdad? Porque creo que con la cámara y el Twitter se convierte uno en reportero sin licencia muy fácilmente. Y eso alimenta pues muchas confusiones, digamos, pero creo que no era el corazón de lo que hablamos el día de hoy. Hay formas deliberadas de desinformación que son verdaderamente las que tenemos que analizar y quizá combatir con mayor vigor y con mayor fuerza. Hay toda esta parte, digamos, medio Montessori, que se da a través de las redes, pero hay otra parte que sí es deliberada, con objetivos políticos o de poder económico, en fin, lo que se ha hablado el día de hoy. Pues llegamos a la hora mágica de los webinars de Aspen, y le quiero agradecerles, John, muchísimas gracias por estar con nosotros esta hora y media. José Luis, mil gracias también por tu participación, que ha sido muy enriquecedora. Y bueno, es parte de esta serie que estamos desarrollando sobre desinformación, fake news y realidad alternativa, que cada día es más importante comentar y tratar de entender y combatir en la medida de lo posible. Así es que otra vez muchísimas gracias y gracias a todo nuestro público por haber estado con nosotros.